Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Bueno, buenas noches para los que estamos aquí, buenas noches para los hermanos que están en la red y para los que seguramente después van a oír el mensaje y la palabra del Señor. Vamos a orar para dar inicio a nuestra enseñanza de este día de hoy. Amado Dios y soberano Cristo, Rey del universo, Creador de todo cuanto existe, gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Gracias, Señor, por haber derramado de su Espíritu en cada uno de nosotros, aquellos que venimos, que anhelamos y que buscamos la presencia de un Dios bueno, la presencia del Dios Todopoderoso, la presencia del gran yo soy. Señor, ilumina nuestro espíritu para poder entender, para poder comprender y para poner por obra la Escritura. Gracias, Dios amado, gracias, Dios eterno. En este momento, Señor, quiero orar por cada una de las personas que están con una insuficiencia en su cuerpo, que haya una dolencia, que haya un dolor, una tristeza, una angustia, un afán y una zozobra. Te pedimos, Señor, que nos dé la fuerza de su Espíritu, que nos llene de su presencia, que nos llene de su amor y que nos permita beber de su agua. Esa agua que me permite creer en el Dios omnipotente, esperar en el gran yo soy. Por eso, gracias, divino Dios y soberano Cristo. Gracias, Señor, por cada dolencia. Gracias, Señor, por cada faltante. Gracias, Señor, por cada dolor. Gracias, Señor, por cada situación, porque a través de ello tú mostrarás tu gloria. Tu palabra me enseña que cuando viene la bendición, cuando viene el sí de Dios, la promesa del Señor, vendrá aflicción, vendrá tristeza, vendrá opresión del adversario, de aquel que quiere destruirnos, de aquel que quiere traicionarnos, Señor, porque Él no quiere que nosotros seamos salvos, que nosotros caminemos en la fe, que nosotros seamos testimonio de ese gran yo soy. Señor, ayúdanos a caminar, ayúdanos a obrar, ayúdanos a hacer lo que tú nos has mandado a hacer, a confiar en ti, a esperar en ti, a caminar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Señor, así como aquella noche de Pascua, tú pasaste, Señor,
y tú protegiste cada casa de aquellos que obedecieron su palabra y la muerte no llegó a sus hogares. De la misma manera, Señor, yo ruego por cada enfermo en cada una de nuestras casas, en cada una de nuestras familias y en el mundo entero. Señor, tú viniste a traer sanidad. Tú viniste a abrir los ojos de los ciegos. Tú viniste, Señor, a despertar nuestros oídos para la revelación de su palabra. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender. Ayúdanos a comprender las palabras de aquel que murió en la cruz. Ayúdanos, Señor, porque de ti y en ti está depositada nuestra necesidad. Por eso, Señor, trae sanidad, trae instrucción, trae enseñanza en cada uno de nosotros. Llena nuestra casa de su presencia. Llena nuestra vasija del contenido de su palabra. Que sea un vino, no para embriagarnos, sino un vino nuevo, Señor. Para traer luz, para traer alegría, para traer gozo y para que nuestro rostro sea iluminado por el aceite de su Espíritu. Señor, en tus manos, en tu corazón y en ti dejo cada familia de Jesucristo el verdadero camino. Extiende su mano de fuerza, de poder sobre cada uno de ellos. Envía la palabra de sanidad, de prosperidad. Envía la palabra que cada uno de nosotros necesitamos para poder seguir adelante en este duro y difícil camino que es estar y mantenernos en ti y contigo, Señor. Hoy te ruego, Señor, que nos dé la oportunidad de comprender su palabra para poder identificar en dónde está mi error, en dónde está mi falencia, en dónde está la situación que no me deja crecer, que no me deja fructificar, que no me deja caminar para poder llegar al reino venidero. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, porque en ti hemos depositado nuestra confianza. Las obras que tú hiciste, las obras que tú dejaste, Señor, son la base, son el fundamento, son la señal de que tú hiciste una tarea, despejaste un camino, quitaste el velo y nos permitiste entrar al lugar santísimo, en donde se mueve el Espíritu del Señor, en donde se mueve el Espíritu de Dios, para poder entender y comprender cuál es la tarea, cuál es el objetivo, cuál es aquella situación a la que tú nos has llamado, poderoso Dios y soberano Cristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Trae, Señor, ese conocimiento. Trae, Señor, ese entender y comprender la palabra, la instrucción que tú nos has dado, Señor. Por eso, Señor, en este momento, Señor, yo invito a cada uno de los que están aquí, los que están en la red, Señor, que imponga su mano derecha en el corazón y su mano izquierda en la frente, Señor, para poder decir al Señor, al Espíritu, que nos dé la comprensión, que el corazón sea sabio e inteligente para recibir el mensaje, para recibir la palabra. Ayúdanos a entender, Señor, esta palabra para poder saber y poder conocer lo que tú nos quieres enseñar. Señor, aquí está nuestro corazón para que tú, Señor, hagas con él ese sitio, esa morada, ese lugar en donde tú quieres trabajar con la verdad. Y entrará y luchará contra la mentira que reposa en nuestro corazón, contra las falacias, contra las costumbres paganas,
contra aquellas cosas, Señor, que no son dignas de un campo de Dios. Por eso ayúdanos, Dios. Ayúdanos a caminar. Ayúdanos a hacer lo que cada uno de nosotros necesitamos. Por eso, gracias, Dios. Gracias, Divino Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Buenas noches. Que el Señor les bendiga. Que el Señor les guarde. Bienvenidos. Reciban un cordial saludo de los hermanos que están en la red. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento y comprensión para poder entender y comprender la palabra de Dios. Bien, vamos hoy a aprender algo que seguramente usted a lo mejor lo sabe, a lo mejor Dios nos está dando como esos eslabones, como esos conectores para poder entender y comprender la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Tal vez nosotros en algún momento nos hemos preguntado ¿por qué mi corazón, por qué mi vida no da fruto? ¿Por qué seguimos nosotros siendo más del hombre, siendo más del mundo, que siendo espirituales? Recuerda que la obra del Señor fue ¿para qué? Para venir a vencer y a quitar toda obra de la carne y que nosotros podamos caminar dentro de el Espíritu del Señor, porque el Espíritu del Señor es el que nos va a llevar a la vida eterna. Por eso, una de las preocupaciones o una de las cosas que el Señor nos enseña es que Él nos está preparando para algo, y es la redención, como Él lo habla en Lucas 11, como Él lo habla en Mateo 24, y dice la Escritura que Él nos está preparando ¿para qué? Para la redención. Y hablar de redención es hablar de salida, es hablar de ser sacados de un sitio de esclavitud y ponernos en un lugar de salvación, de libertad y de poder llegar a conocer y experimentar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso el Señor nos quiere enseñar, y esto, digamos, lo he aprendido a través de lo que he venido estudiando y también de mis lecturas en la palabra de Dios. He venido dándome cuenta de muchas cosas que de pronto, a mi modo de ver, yo decía, Señor, me falta como el conector, ¿no? Tengo este conocimiento, tengo esto, por aquí, por allá, por allá, por allá, pero me falta algo que me conecte, algo que me pueda llevar a entender que cuando lea la Escritura, esa palabra, que esa palabra me lleva a mí a entender toda la Escritura. Y que cada vez que yo hable de esa palabra, de esa situación, yo ya sé qué es lo que me está diciendo el Señor. Bien. Dice, miércoles, dice así, la palabra de Dios nos está advirtiendo de los acontecimientos futuros en cuanto a nuestra redención como pueblo de Dios. El Señor Jesús, antes de irse al reino, antes de volver a la casa de su Padre, antes de volver al sitio de donde salió, porque Él dice, salí, vengo y me vuelvo otra vez a mi sitio, a la casa de mi Padre. El Señor dejó unas enseñanzas, el Señor dejó unos parámetros, el Señor dejó una serie de cosas que muchos de nosotros no lo hemos entendido. Y nosotros seguimos caminando bajo los mismos rudimentos, seguimos caminando dentro de lo mismo y no hemos avanzado en lo verdadero que el Señor tiene para nosotros. Por eso la gente dice, pero siempre lo mismo, pero siempre nos hablan de lo mismo y resulta que muchos de nosotros
cuando no leemos la Escritura, cuando no tenemos un vínculo con el Señor, cuando no nos relacionamos con la palabra, pues vamos a hablar cualquier cosa que a mí me parezca que eso es bueno para la gente. En la palabra del Señor, Dios siempre nos está dando instrucciones para que yo camine de acuerdo a lo que Él quiere. La Biblia no es para que usted diga, es que el Señor dice, pida que yo le daré, busque. Entonces siempre lo pensamos desde el punto de vista económico, siempre lo buscamos es a ver cómo el Señor me da, porque ese es el pensamiento de nosotros. Pero la Biblia, más que en la parte física, Él quiere que nosotros nos preparemos en la parte espiritual, porque es cada uno de nosotros convertidos en el Espíritu como vamos a entrar al reino. Usted no va a entrar al reino del Señor ni con su casa, ni con su carro, porque ¿cómo se lleva usted su casa a la presencia de Dios? La va a arrancar de debajo de la tierra y se la va a llevar aquí, No. Usted no va a entrar al reino de los cielos ni con su casa, ni con su carro, ni con su dinero, porque resulta que nada de eso es viable para nosotros entrar al reino. Pero lo que nosotros hicimos como personas con imagen del Señor, eso es lo que nos va a permitir entrar al reino. Eso es lo que nos va a permitir a tener esa sintonía o ese caminar con el Señor. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos está diciendo que la Biblia me está preparando para el tiempo futuro, para la venida del Señor. Y muy poco nosotros hablamos realmente cómo me preparo. Sí, nosotros, todo el mundo dice, va a venir el Señor, pero ¿usted está listo? ¿Usted está cumpliendo lo que dijo el Señor que debemos de cumplir para que nos vayamos con Él? No, pues sí, yo creo en la obra, sí, pero eso es la base. ¿Y usted qué construyó sobre esa base? ¿Y nosotros qué construimos sobre ese fundamento? De la obra del Señor de su primera venida, si es que eso ya pasó y ahora el Señor dice, ahora continúen este paso, ahora continúen esto. Y nosotros creemos que solamente es esa situación y la Biblia me está diciendo otras cosas diferentes. Por eso, cuando nosotros empecemos a estudiar, empecemos a prepararnos, la palabra de Dios me va a iluminar el camino para poder saber si estoy listo, si estoy preparado, si realmente voy a entrar o vuelvo y les repito lo que yo les dije el martes. ¿Me voy a quedar como las vírgenes necias? Porque si usted lee Mateo 13, que creo que Mateo 25, si no estoy mal, del 1 al 13, nos habla de qué, de las vírgenes necias. Pero las 10 vírgenes, las 2 tenían lámpara. Las 10 mujeres tenían aceite, unas tenían más y otras tenían poco. ¿Y qué le pasó? ¿Cuál era la intención de las 10? Esperando a su esposo. Pero cuando yo no estoy, digamos, equiparada, no estoy preparada, no estoy llena constantemente, a mí me puede pasar lo de las vírgenes necias. Me quedo dormida. Y cuando venga el Señor, yo estoy dormida. No estoy encendida. No tengo lo que el Señor necesita para que me deje entrar. Por eso es importante saber si yo realmente estoy haciendo lo que Dios dice o quiero seguir en los viejos rudimentos. Porque en Bogotá yo le explicaba a las hermanas en el culto, le explicaba qué quiere decir, porque eso me lo mostró el Señor, me reveló el Señor. Cuando yo le dije al Señor, voy para Bogotá, ¿qué palabra yo llevo? Y me dijo, estudie Hebreos 6, hable esto y dígale qué es lo que yo estoy buscando. Y nosotros no hemos entendido lo que nos dice el Señor, porque el enemigo, el adversario, mi parte gentil que todavía tengo en mí, que es que voy a comer, cómo me voy a vestir, si pongo el arbolito, si me pongo tenis, si me pongo, o sea, todo ese pensamiento gentil todavía en nosotros mora.
Y el Señor, ¿qué dice? ¿Usted es gentil o usted es un convertido al Señor? Por eso es importante conocer y saber lo que nos está diciendo el Señor. El Señor en Mateo 24 es muy claro, donde Él nos está hablando de nuestra redención. Pero mire, hermanos, el Señor en Mateo 24, creo que es en Lucas 20, no sé qué, ellos nos hablan de lo que va a pasar, lo que va a acontecer antes de que venga el Mesías. ¿Qué es lo que vamos a vivir nosotros? ¿Qué es lo que vamos a vivir cada uno de nosotros con respecto a nuestra fe, con respecto a nuestra entrega con el Señor? Aquí no vale de que si usted es post, pre, mile, no mile, lo que sea. Aquí no vale nada de eso porque eso es doctrina de hombre. El Señor no lo habla en la Escritura. Y entonces peleamos, no, porque es que estos son calvinistas, entonces son de Apolos, somos de Pablo, somos de no sé quién, pero ¿qué dice el Señor? Que es Cristo el que tiene que estar conmigo. Y como vivimos peleando porque si somos o no somos, hemos descuidado la parte fundamental que es la palabra de Dios. Y por eso el Señor está diciendo, para que yo venga, siempre van a suceder tres cosas. Y yo lo entendí porque yo decía, Señor, ¿por qué usted le dijo al pueblo de Israel? Mire, cuando usted entienda todo el proceso de Israel, usted va a entender el proceso de nosotros también. Porque así como el Señor y el pueblo de Dios sufrió opresión, aflicción, perseguían sus hijos, perseguían sus cosas, igualmente nosotros lo vamos a vivir. Nosotros no somos ajenos a las cosas de Dios porque Dios estaría haciendo acepción de personas y no sería equitativo y la balanza estaría inclinada más hacia lo que no es de Dios que lo que es de Dios. Y por eso el Señor, ¿qué le dijo? Yo le decía al Señor, porque esto lo entendí dentro de lo que estoy estudiando, cuando ustedes no se han preguntado por qué el Señor le dijo a Moisés cómo era que se tenía que comer la Pascua. Él le dijo, coman el cordero, pero la sangre la ponen en el dintel de la puerta. Coman el cordero, coman las hierbas amargas, coman los panes sin levadura, cíñase los lomos, amárrese la cintura, amárrese los zapatos, coja el bordón en sus manos y estén listos. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué tuvieron que comer la cena parados? ¿Por qué tuvieron que comer la cena de pie? ¿Por qué no se sentaron como hacen el Shabbat y se sientan y el vino y todo ese montón de cosas? ¿Por qué el Señor le dijo al pueblo, cómase la cena rapidito, no más que en 30 veces, páseselo entero y esté listo, porque en cualquier momento ustedes van a salir? Y yo decía, Señor, ¿eso qué es? Y eso se refiere a que cuando nosotros comemos del cordero, comemos del pan y estamos en las hierbas amargas, quiere decir que cuando usted se entregue al Señor, cuando usted vaya a caminar con el Señor, cuando usted le haya dicho a su esposo, voy a caminar con el Señor, voy a hacer para el Señor, mi vida es del Señor, mi corazón es del Señor, yo lo voy a seguir. ¿Y sabe qué va a hacer? Ese marido, esa esposa, ese papá, esa mamá, ese amigo, lo va a perseguir. Lo va a perseguir. Ay, ¿pero qué? Entonces llévese el colchón a la iglesia. Llévese la cama a la iglesia. Dele la plata ya a la pastora para que ande. Bueno, en bus, porque eso es... ¿Por qué? Porque el que toma la decisión de buscar al Señor va a tener, uno, alguien que lo va a traicionar. Dos, alguien que le va a destruir su fe. Y tres, porque viene la salvación del Señor. Y siempre eso será. Por eso el Señor le dijo, cómaselo rápido, estén listos, porque cuando ustedes salgan, el dragón lo va a perseguir. ¿Pero cuál? ¿El de Comodo?
el dragón ese de los chinos o los japoneses o los griegos. Era el pueblo de Israel, era el faraón, eran los ancianos, era el ejército, porque eso lo dice la Escritura. Cuando nosotros entendamos qué me dice la palabra de Dios, yo voy a entender qué es lo que me está diciendo el Señor. Por eso el Señor le dijo, no se siente, porque en el momento que ella sale, todo el mundo tiene que salir corriendo. Ay, es que se me quedaron los zapatos, es que no alisté esto, ay, es que me puse a hacer. No, usted tiene que estar lista. Nosotros tenemos que estar preparados para que cuando el Señor le diga a los ángeles, vaya por la cosecha, recójalo, usted esté listo. Y que usted no esté amarrado ni a su casa, ni a su carro, ni a su comportamiento gentil, sino que usted sea de la iglesia del Señor. Por eso el Señor le dijo a Moisés, cómanselo de pie, porque la palabra cómanselo de prisa significa, hágale, porque después viene la persecución. Después viene aquel que lo quiere volver a esclavizar. Después quiere venir aquel que no quiere dejar que usted avance en el camino. Y usted, por no enojarlo, por no entristecerse, por no esto, ay, no quiero pelear, ¿qué yo hago? ¿A usted a quién le sirve? ¿A Dios o al diablo? Eso es lo que usted tiene que entender. Siempre el pueblo de Dios va a vivir esas tres cosas. La traición de alguien que usted quiere. La destrucción de alguien que no quiere que usted avance. Y segundo, Dios lo sacará. Dios busca su salvación. Dios busca sacarla de la esclavitud. Yo lo entendí. Porque yo decía, ¿cómo así, Señor? Por eso el Señor habla de animales impuros, habla de animales que destruyen, habla de animales que son traicioneros y hablan de animales que van a simbolizar en nosotros la salvación. La cabra, el cordero, el buey, la paloma. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Usted debe estar listo todos los días. Usted debe no con su maleta y aquí como, no, es con su corazón dispuesto para el Señor, con su corazón dispuesto para recibir el mensaje del Señor y mantenerse en paz con todo el mundo, especialmente con Dios. Porque no implica que usted esté en paz aquí con esto, pero usted con Dios está mal. ¿Por qué? Porque le está agradando al hombre y no le está agradando a Dios. Y eso no le sirve a Dios. Y tampoco le sirve para su redención. Dice la Escritura, el apóstol Juan estaba en el día del Señor y escuchó una voz como de trompeta que le ordenaba, sube aquí. Este discípulo del Señor, quien fue escogido para recibir de parte de Dios las palabras de esta profecía. ¿Y cuál era? La segunda venida de Cristo. Moisés en el monte de Sión, en el monte Sinaí, recibió instrucciones de Dios. ¿Qué debía hacer? ¿Cómo debía ser el tabernáculo? ¿Cómo debía hacer todas las cosas? ¿Para qué? Para que el pueblo mantuviera una relación con Dios. Igualmente, aquí el Señor Jesús nos manda un mensaje para que nosotros estemos preparados, para que nosotros estemos listos, para que nosotros dejemos de afanarnos del pensamiento gentil y realmente nos convirtamos al Señor. Pablo dice, el que peca, deje de pecar. El que miente, deje de mentir. El que roba, deje de robar. El que adultera, deje de adulterar. Si no, entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? Fíjense que aquí él está diciendo, el Señor lo llamó. ¿Cuándo? El Señor va a llamar a quién. El Señor a quién le va a decir, venga, usted me sirve para que evangelice. Venga, usted lo voy a usar como trompeta para que traiga una palabra, un mensaje, traiga algo que tiene que hacer la iglesia. ¿Para qué? Para que usted se prepare para la venida del Señor. Por eso Juan, a pesar de que estaba encarcelado,
A pesar de que estaba solo en la isla de Patmos, dice la palabra, ¿qué dijo? Ay, no, ¿qué tal yo siguiendo al Señor y mira dónde estoy, en esta isla llena de quién sabe qué cosas había por allá? No, él estaba en oración. Él estaba entregado al Señor, porque cuando usted y yo entendamos que los ungidos, los llamados, los seleccionados, los que el Espíritu de Dios está en nosotros, vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos y vamos a tener situaciones duras y difíciles. Pero de acuerdo a la situación, de acuerdo a la postura, de acuerdo a la reacción y la acción suya, usted será elegido para vasija de honra o usted no será elegido por Dios para ser usado de parte de Dios. Y por eso aquí el Señor dice, Él estaba orando en el día del Señor. Él estaba allí. ¿Y qué le dijo el Señor? Juan, sube aquí. ¿Y qué le dice el Señor? Ahora, fíjese que yo pensaba cuando yo tuve la oportunidad de leerlo, y yo decía, Señor, ¿por qué le dio ese privilegio a Juan? ¿Por qué no se lo dio a Pedro? ¿Por qué no se lo dio a su hermano Jacobo o Santiago? ¿Por qué no se lo dio a Matías? ¿Por qué no se lo dio a Andrés, a Felipe? ¿Por qué se lo dio a Juan? Porque aquel que camina, come, sigue en la buena y en la mala con el Señor, ese es el escogido de Dios, porque su fidelidad no depende de lo que usted vive, sino depende de su fe en el Señor. Juan estuvo con el Señor, Juan caminó con el Señor, Juan estuvo en la transfiguración, Juan estuvo en la crucifixión, Juan estuvo en el juicio del Señor, Juan estuvo en la resurrección del Señor. Y eso le dio a quién? A Juan el derecho, le dio la oportunidad de ser el elegido, de traer un mensaje de parte de Dios para decirnos a nosotros que somos la iglesia del Señor, que somos los ungidos, que somos los redimidos. Ustedes, este es el mensaje, prepárense. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? No, pues que Dios, que se lo dé a fulano. Yo como no soy egoísta, mentirosa, usted no quiere servirle al Señor. No queremos servirle al Señor, no queremos caminar de acuerdo a lo que el Señor dice. ¿Y sabe qué va a pasar? Como las vírgenes necias. Nuestro espíritu se apaga. Y cuando venga el Señor, no entrará, ni verá, ni entrará en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no hicimos lo que el Señor dijo. Porque le obedecimos al hombre. Le sentimos miedo al hombre y pasamos por encima de las cosas de Dios. ¿Sí me van entendiendo ahí? Apocalipsis 1:3, por favor. Apocalipsis 1:3. ¿Estamos? Bien. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Fíjense lo que aprendí, lo que entendí en la lectura, en mi estudiar con la palabra de Dios. Yo entendí aquí algo muy específico. Fíjense que cuando uno lee la Biblia, uno tiene que ponerle comprensión de lectura. Uno tiene que pensar en lo que está leyendo. No que usted está leyendo y la mente y la loca de la casa está afuera. Usted está pensando si le consignaron, está pensando si le dieron, está pensando si le van a hacer el almuerzo que usted quiere. ¿Y qué está pensando cuando nosotros leemos la Escritura? ¿Estamos con la mente de hombre o estamos realmente buscando qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Y fíjense que aquí el Señor es muy claro. ¿Para quién? Para nosotros los que somos su iglesia, su pueblo. Para el que quiera entrar al reino,
para el que quiera disfrutar de la presencia de Dios y de la eternidad. Fíjese que dice, bienaventurado. ¿Quién? Mira lo que dice, él, yo, bienaventurado yo, porque él está diciendo él, que es un artículo, ¿cierto? Es un artículo que indica uno solo, que indica yo. Bienaventurado yo que leo, que lee. ¿Usted lee la Biblia? ¿Leemos la Escritura? ¿Leemos la palabra de Dios? ¿O solamente nos contentamos con las lecturas que hay ahí o las que de pronto el hermano manda o los devocionales? Y aparte usted complementa con su doctrina o con su lectura diaria. Por eso él está diciendo, bienaventurado usted que lee. ¿Por qué me está diciendo el Señor? Me está diciendo que yo debo tener un tiempo de lectura, yo solo. Yo debo tener un tiempo de que tengo que leer la palabra, yo. Pero también me dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Fíjese que dice los que oyen. ¿En dónde oímos la palabra? En la iglesia. Aquí es donde dice el Señor. Los que oyen. Está hablando de todos. Fíjese que no es solamente que usted lea en su casa, sino hay que venir a oír la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La profecía. ¿Cuál profecía? ¿De qué me habla el Señor? Es que ya pasó el tiempo del profeta. Es que no, pero es que el Señor me está diciendo. El Señor me está diciendo, bienaventurado el que lee y los que escuchan o oyen las palabras. Mire, dice las palabras de esta profecía. ¿De cuál profecía? De la venida del Señor, de Apocalipsis. Porque así como Dios le dio a Moisés una serie de requisitos, le entregó un libro, le entregó las tablas de la ley y le dijo, esto es lo que tiene que hacer hasta cuando venga y se cumpla. Ahora Jesús vino, cumplió la ley, cumplió la norma, quitó los rituales de los sacrificios y todo lo que dice, pero Él dejó algo. Él dejó un fundamento. Él dejó una base. ¿Para qué? Para que usted continúe creciendo en el Espíritu. Para que nosotros sigamos creciendo y podamos tener la plenitud y la estatura de Cristo. Pero nosotros no hemos entendido. Seguimos en los viejos rudimentos. Pablo lo dice en Hebreos 6. Dejen ya esa doctrina. No que nos olvidemos. Esa es la base. La base, el fundamento, ¿qué es? Los bautizos, la imposición de manos, todo eso es el... Pero hay que continuar. O usted, a la edad que tiene, todavía le da pecho. Todavía le dan leche. No, Pablo está diciendo que a estas alturas yo tengo que comer sólido. Ya no más leche. Y eso es lo que sigue dando en las congregaciones. Sigue con lo mismo. Entonces, como no tienen que decir, entonces, venga, le hablo. Venga, usted es un campeón. Venga, usted haga esto. ¿Y qué es lo que me está diciendo el Señor? No estamos haciendo que el pueblo de Dios se prepare para la venida del Señor. No lo estamos haciendo, hermano. Si no, mire las iglesias. ¿De qué hablan? ¿Qué hablan? No, que el año entrante Dios le va a dar. ¿Quién dijo? Si cada vez que el año pasa, el tiempo pasa, las cosas son más difíciles. ¿Quién dijo que se van a mejorar? ¿Quién dijo semejante mentira? Lea la Biblia, hermano. Lea la palabra de Dios. Y eso que le dice, y sí, y el año entrante, y el Señor le va a dar. Usted que está esperando la casa, usted que está esperando la riqueza, usted, falso. Ese es un enviado de Satanás. Es un enviado del diablo que no quiere que usted conozca la verdadera luz que es el mensaje del Señor. El tiempo no se va a mejorar, se va a poner cada día más difícil, hermano. Porque la oscuridad ha invadido la tierra y la invadirá, dice la palabra de Dios. Pero usted y yo somos luz.
Y tenemos que brillar, y tenemos que iluminar en medio de esta situación tan complicada. O usted se va a apagar, o nosotros vamos a continuar como camina el hombre, como camina el gentil. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y Dios me ha dado a mí algo muy importante. ¿Usted lo sabía? Eso que Dios nos ha dado a nosotros, ¿usted qué está haciendo con eso? A lo mejor ni siquiera lo sabíamos. Y dice la palabra del Señor, dice, y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora, usted lee, usted va a oír el mensaje del Señor. ¿Y usted se queda solamente con eso? ¿En dónde está el cumplimiento de lo que el Señor le está diciendo? Cuando usted lo guarda. ¿Qué quiere decir guardar? Cuando usted la pone por obra. Cuando usted ejecuta la escritura. Cuando usted cree en el Señor, cree en su palabra, cree en la instrucción, cree en lo que Dios dice en su palabra y usted la pone por obra, usted lee, oye y guarda. Y esas tres cosas le lleva a que usted viva en la gracia de Dios. Le lleva a que usted sea un escogido de Dios. ¿Para qué? Para que Dios le muestre las palabras de la profecía. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué va a pasar antes de que yo me vaya y Él venga? Y nosotros desconocemos muchas cosas de eso. Entonces el mundo habla, ¿no? No, que el anticristo es Putin, que el no sé quién era Hitler, que el no sé qué. ¿Sabe por qué? Porque no conocen la escritura. Y eso lo inventó por allá alguien. Porque nosotros somos seguidores de hombres. Nosotros no seguimos la doctrina del Señor. Si no, miremos, no defienden los calvinistas, Arriano, y todos esos filósofos, la gente lo defiende. No tiene nada que ver con la escritura. Es lo que piensa él, es lo que pienso yo, es lo que dice fulano. A mí no me interesa ni lo que piense Arriano, ni lo que piense Calvino, ni lo que piense nadie. Es lo que me enseña la Biblia. Es lo que me enseña y eso es lo que yo tengo que venir, Señor, enséñeme. ¿Por qué? Porque, hermano, cada día se va a venir más engaño. ¿Pero con qué? Con semejanza de luz. Pero no es la luz del Señor. Es el demonio que con su astucia va a venir a engañar. ¿Qué dice el Señor? Aún los mismos escogidos vamos a ser engañados si usted no conoce la palabra de Dios. No, yo estoy con el Señor y tengo pleito con medio mundo. No, pues yo le canto al Señor, pero de mi boca salen palabras soeces, lisonjeras, vulgares. Usted está con el Señor. ¿Con cuál Señor? ¿Cuál Señor? No será el diablo, porque él es el que habla mentiras. Él es el que habla lisonjas. Él es el que nos hace hablar mal. Entonces usted analícese. Mirémonos. ¿Realmente a mí me dirige el Espíritu de Dios o a mí me está dirigiendo el diablo? Porque si usted no ha cambiado y usted sigue, le gusta el chisme, le gusta la pelea, viene y forma aquí, viene y forma allá. Usted está con el diablo, usted no ha nacido de nuevo. Vaya, arrodíllese y dígale al Señor, quiero nacer de nuevo, Señor. Es que simplemente deje de mirar afuera, mírese acá, que es lo que más duele. Nos duele mirar y decir, no he hecho nada bueno con mi vida, a pesar de que digo que tengo a Cristo, que camino con Cristo, que hago esto para Cristo, pero usted no tiene nada de Cristo, porque sus obras hablan. Seguimos en lo mismo, en la peleadera, seguimos con incredulidades, seguimos preocupados si comemos buñuelos, tamales o qué es lo que vamos a comer. Porque eso es lo que habla el mundo, eso es lo que habla los que no conocen la Escritura. Cuando usted conozca este manual, entonces usted va a decir, Señor, perdóneme, ahora sí quiero que sea usted quien me guíe, no el diablo, no el demonio, no lo falso, porque yo no me voy con él si estoy en ese camino. Y dice la Escritura, dice, ¿cuál profecía? Fíjese que aquí el Señor está diciendo, y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Cuál profecía?
¿Cuál es la profecía, hermano? ¿Qué es lo que el Señor o qué es lo que Juan nos está diciendo que Dios le dijo a Jesús? Jesús le dijo al ángel, el ángel le dijo a Juan y Juan nos tiene que decir a nosotros, los que venimos después de ellos, a la iglesia. No es que Apocalipsis de los judíos, ¿quién dijo semejante herejía? ¿Usted no ha leído Apocalipsis 1:20? Que las cosas son para las iglesias y los diferentes tipos de iglesias. ¿Por qué le queremos chutar al pueblo del Señor que ya Dios sabe qué va a hacer con ellos? Aquí el Señor no está diciendo, me preocupa es usted. Me preocupa es el pueblo, el después de mí, la cosecha que yo formé. Yo morí, yo fui a la tierra, yo resucité y estoy sembrando. ¿Dónde está mi fruto? Y nosotros creemos otras cosas diferentes. El Señor nos está preparando eso a nosotros, la iglesia, porque la iglesia es la que va a ser perseguida, no el mundo. El mundo no va a perseguir a nosotros, porque el espíritu del mundo es el diablo. Y el diablo nos va a perseguir a nosotros los que hemos tomado la firme decisión de caminar con el Señor. Y usted va a ser perseguida. ¿O no nos pusieron un tatequito con la música? Ya empezaron. Por eso no podemos poner canciones altas y la persona que tenga voz alta no use micrófono o le bajen allá a la consola o aquí. ¿Por qué? Porque nos van a demandar y la multa, si nos demanda, va entre 10 y 15 millones de pesos. Si no aprovechamos, si no lo hicimos cuando teníamos la opción y la oportunidad, ya nos van cerrando el camino. Ya nos van cerrando el camino. En donde seguramente nos van a tocar escondernos debajo de la tierra, como hicieron los discípulos en la antigüedad, que se metían debajo de las catacumbas, ¿a qué? A hablar del Señor. O como les toca a los del Japón, a los de los chinos, por allá les toca meterse debajo de la tierra para hablar de Cristo. Les toca comerse la Biblia, es decir, aprendérsela de memoria, porque a nadie al que le encuentren una Biblia termina en la horca. Y nosotros tenemos la opción de tener un montón, pero hasta allá vamos a llegar. Pero nosotros estamos jugando, hermano. No nos hemos sentado a pensar, Dios mío, ¿realmente yo estoy con el Señor? Si viniera hoy el Señor, ¿yo me iría con Él o me voy a quedar como la Virgen Hermesia? Dice, ¿cuál profecía? Apocalipsis 1:1. Vamos a mirar cuál es la profecía de la que nos está hablando la Escritura. Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjese lo que nos dice aquí esta Escritura. Para entender este versículo usted tiene que leer, releer y volver a leer. Porque esto tiene un orden. Y acá no está según el orden. ¿Ya? Porque dice, ¿cuál es la profecía? ¿Cómo el Señor se va a revelar? ¿Cómo el Señor se va a manifestar? ¿Es que Él va a venir? ¿O qué es lo que va a pasar antes de que Él descienda del cielo? ¿A qué? A juzgar a los vivos y a los muertos. A juzgar al pueblo, a defender a Israel. Y por eso dice la revelación de Jesucristo. ¿Qué quiere decir revelación? Que Él va a mostrar lo que está oculto. Él va a mostrar aquel, como dice Lucas, si no estoy mal, dice que cuando ellos estaban hablando y el Señor Jesús dio la instrucción de que vayan, hagan discípulos, enseñen, bautícenlos, hagan esto con ellos para mí. Dice que después de que Él iba subiendo, ellos todos lo estaban mirando y pasaron 2 ángeles. ¿Ustedes qué miran? Cuando ellos dijeron, todos bajaron la mirada y
Miraron los ángeles, pero cuando ya volvieron a mirar, ya el Señor, dice la Escritura, se había escondido de los ojos de los discípulos y del hombre. A nosotros nos corresponde buscar lo que Él dejó a través de las enseñanzas, a través de las parábolas, a través de la bienaventuranza y a través de Apocalipsis. ¿Qué es lo que el Señor dejó? ¿Qué es? ¿Cómo nosotros debemos de prepararnos para la segunda venida? Ya lo primero ya pasó, ya está el fundamento y no podemos seguir en lo mismo. Tenemos que avanzar, hermano. Tenemos que decir, Señor, si usted hubiera venido, nosotros no nos hubiéramos ido, porque no hicimos lo que el Señor dice en su palabra, porque nosotros estábamos estancados, porque nosotros seguimos mascando un chicle que no tiene dulce, que ya no era, porque el Señor dice, ese es un fundamento, ahora avancen al siguiente punto, avancen, sigan, a ver, avancen, pero tengan presente que ustedes van a ser perseguidos, tengan presente que ustedes van a ser afligidos, tengan presente que ustedes van a pasar por dificultades, porque así lo dice la palabra. Porque si no, Dios no es equitativo. ¿Por qué ellos pasaron dificultades y yo voy a pasar silbando? Dios no es justo entonces. Dios nos dice, ustedes tienen que vivir una situación. Ustedes tienen que beber de mi copa, exceptuando la muerte de cruz. De resto, póngale la firma, hermano. Por eso muchos estamos pasando por dificultades, dependiendo del grado de entrega que usted tenga con el Señor. Si a usted se le hace fácil dejar de venir a la iglesia por quedarse en la casa chechereando, ¿qué le espera a usted con el Señor? ¿Para usted es importante Dios? No. Para usted es importante el checherí. Para usted es importante lo que usted está haciendo, más que venir a qué? A los que oyen la palabra. ¿Sí me hago entender? Y dice la Escritura, dice la revelación de Jesucristo. ¿Quién dio la revelación de Jesucristo? Dice Dios. Porque Dios es el que conoce el programa, Dios es el que escribió el libro, Dios es el director de la película. Él es el que está sentado en la silla que dice director. Y Él es el que sabe en qué momento entra el protagonista, en qué momento entra el adversario, en qué momento se suceden las cosas, porque Él fue el que lo escribió. Y por eso el Señor dice, Dios le dio a Cristo, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder antes de que usted baje a la tierra a pelear por el pueblo de Israel. Para que vaya y salve a mi primogénito. Porque eso lo dice el Señor. Israel es el primogénito, nosotros no somos su primogénito, es Israel. Nosotros somos los anexados a qué? A la vid verdadera. Fuimos los injertos del Señor. Y dice la Escritura, dice para manifestar a sus siervos. Ahora le pregunto, ¿Dios me habla directamente a mí? La Biblia me está diciendo que Dios va a hablar a sus siervos las cosas. ¿Quiénes son los siervos? Los que le sirven al Señor. El pastor, el maestro, el líder, el rey, el que ha tomado la decisión de caminar con el Señor. A ese Dios le va a revelar. Pero directamente, no, a través de este manual. Dios puede usar el sueño, claro, Dios le puede dar a usted una profecía, Dios le puede dar a usted una palabra, porque no se puede negar eso. Pero esto, lo que el Señor está diciendo acá, es lo que Él está diciendo. Dice, para manifestar a los siervos, a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto. Imagínense si eso se lo dijo en la época, hace, no sé, 200 años. Dígame si ahorita no estamos más cerquita. Ahora nosotros estamos manifestando y estamos enseñando lo que el Señor nos dejó.
No, hermano. Seguimos en los viejos rudimentos. Seguimos con lo que no me hace patinar y mantenerme ahí. Vuelvo y le digo, no crea que eso no es necesario. Ese es el fundamento, pero ¿nos quedamos con el fundamento o queremos edificar sobre ese fundamento? Él lo dejó. Él dejó el fundamento, la doctrina, la obra, el bautismo, la imposición de manos, las sanidades, las liberaciones, todo ese fundamento. Pero me voy a quedar ahí. O yo quiero crecer. O yo quiero subir al segundo piso, al tercero, al cuarto, al quinto y al séptimo. ¿En dónde está usted ubicado? O usted y yo no hemos nacido de nuevo, porque seguimos en lo mismo. Y dice el Señor, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjese, Dios se lo dio a Jesús. Jesús se la da al ángel. El ángel se la da a Juan y Juan nos la tiene que dar a nosotros. Ese es el orden. Si usted lo mira, no está ahí. Pero usted dice, Dios se la dio a sus siervos. Pero antes de que llegue a nosotros, tuvo que haber pasado un proceso. Dios le va a mostrar a usted, Dios le va a revelar, si usted es su siervo, si usted es elegido, si usted se entregó, si usted camina, si usted va, si usted lo hace, Dios se va a revelar, Dios se va a manifestar en usted. Porque eso lo dice el Señor, dice que Él se va a manifestar en sus siervos. ¿Usted es siervo del Señor? ¿Somos sus siervos? ¿Le servimos al Señor? ¿Caminamos de acuerdo a lo que Él dice? ¿En qué condiciones estamos con Dios? ¿Bajo qué parámetros, hermano? Por eso aquí el Señor dice, por medio de su ángel a su siervo Juan. Él se lo entregó. ¿Y qué le dijo? Miren lo que la profecía de la que habla el Señor es la segunda venida del Señor. Eso es lo que Él dice, los que oyen las palabras de esta profecía. Por eso el siervo, el que está delante de Dios, el que busca la Biblia, el que deja de escuchar a Pepito, a Menganito, porque este dice y este contradice a este, porque quiero pasar. Y eso es una pelea entre nosotros mismos. Pero la Biblia es una sola. La palabra no es para contender. Entonces, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Qué estamos haciendo? ¿Peleando? Y entonces el uno ataca al otro, el otro, que esto no se puede, que esto no es qué. ¿Y quién dijo? Si el Señor dice que somos uno, no hay hombre, no hay mujer, no hay judío, no hay nada, somos uno solo y Dios puede utilizar a quien quiera. Y peleamos, ay no, es que no pueden los niños, ay no, es que los jóvenes no, es que las mujeres no, es que los ancianos ya son viejos, no sirve, que se queden en la casa. ¿Quién dijo eso? Porque eso es lo que el diablo está haciendo, que entre nosotros, el pueblo de Dios, nos agarremos de los moños. O no estamos peleando entre nosotros mismos por la doctrina, por las cosas que suceden. Esas denominaciones donde salen a bailar toda esa gente, eso no es de Dios, porque la Biblia no lo dice. Esas mujeres, como decía Chío en la enseñanza, que se ponen, que se agrandaron, que se pusieron, ¿para qué? Para mostrarse al hombre. ¿Y qué muestran para el Señor? Pobreza espiritual y falta de relación con el Señor. Porque el Señor no nos puso aquí para que yo me muestre. Aquí el Señor me puso para que yo le enseñe la palabra. Pero antes de enseñar, yo he tenido que ir a la presencia de Dios. He tenido que orar, he tenido que estudiar, he tenido que leer, he tenido que pasar noches en claro estudiando, así digan que yo no hago nada. Y entonces, lo que yo les traigo a usted, y cuando usted esté en el reino, va a entender qué era lo que yo hacía. Me preparaba para prepararlos a ustedes para que ustedes llegaran al reino. Y por eso aquí el Señor está diciendo, Él está diciendo que Él vino aquí a que nosotros hablemos de la segunda venida del Señor.
Eso es el objetivo del Señor. Esa es la palabra, esa es la instrucción de Dios. Porque nosotros no sabemos muchas cosas. Yo soy una que yo decía, yo de Apocalipsis no conozco porque, digamos, le tengo respeto porque hay cosas, son cosas que yo digo, no entiendo. Y yo le decía, Señor, lo que escucho no se ajusta a lo que yo sé, por eso no escucho a nadie. Yo solamente vengo aquí a la palabra de Dios. Yo no oigo a nadie, hermano. Yo voy a la Escritura, voy a la palabra de Dios, a buscar el significado, a buscar la palabra. Porque cuando usted se alimenta aquí y usted va a escuchar a otro, usted se brincó la cerca, y usted está comiendo pasto, y esa que usted escuchó va a ser mella en usted. Y seguramente no es lo que Dios quería. Ay, pero es que el pastor tal dijo que sí podíamos tomar vino. Claro, porque es lo que le gusta a usted. Ay, es que el pastor dijo que no había necesidad de venir a culto. Ah, pero es que la Biblia dice que no podemos dejar de congregarnos. Ay, es que, lógico, nosotros buscamos el evangelio que se acomode a mí. Yo no me acomodo al evangelio del Señor, a la palabra de Dios. Es complicado, hermano. La iglesia del Señor, si viniera, todos seríamos ponchados. No nos iríamos con el Señor, pensando porque ni siquiera sabemos cómo funciona y qué es lo que el Señor dice, que nosotros, sus frutos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer. No sabemos. Ahora el Señor dice que usted tiene que prepararse para la cena. ¿Usted está listo para cenar con Él? ¿Usted sabe que hay una cena que nos espera? ¿Usted lo sabía? Así como el pueblo del Señor cenó, así como Jesús cenó con sus discípulos, ¿usted sabe que nosotros, el Señor, nos espera una cena? ¿Usted lo sabe? ¿Y usted sabe qué significa esa cena? ¿Usted lo sabía? ¿Estamos listos para sentarnos y correr la silla? ¿O que el Señor corra la silla y diga, venga, ungido, venga, siervo, venga, siéntese aquí y nos acomode en el sitio que cada uno de nosotros tenemos de acuerdo a lo que hicimos en la obra del Señor? ¿O usted está pensando que porque hizo una oración de fe falsa, mentirosa, porque no existe en la Biblia, con eso yo voy a sentarme como la mamá de Juan y de Jacobo, ¿cierto? Señor, una preguntita. Dígame, mujer. En el reino de los cielos yo quiero que usted, mire la ignorancia y la indiscreción que a veces nosotros tenemos con las cosas de Dios. Cuando esté allá arriba, hágame favor, y a este me lo sienta a la derecha y a este me lo sienta a la izquierda. ¿Y dónde queda Cristo? Porque así somos nosotros de ignorantes con las cosas de Dios. Queremos, eso dice, usted lo sabe lo que está pidiendo, amiga. Usted ni sabe por dónde le llega el agua al molino. ¿Por qué? Porque estoy buscando privilegio. Estoy buscando un título y un nombre. Ay, que me digan líder. Ay, que me digan pastor. Ay, que me digan profeta. ¿O qué está buscando usted con el Señor? Porque eso es lo que busca mucha gente. Mucha gente busca que le digan y le reconozcan su ministerio. Que le reconozcan delante de los hombres, así delante de Dios me ponga cero. Y que yo no sea nada en la presencia de Dios, pero aquí en la tierra sí, porque no es que eso me ha llevado a entrar a cierto sitio. ¿Y de qué le sirve al hombre que gana el mundo y pierde su alma? Dice la Escritura. Dice la palabra del Señor que la segunda venida del Mesías, o sea, la segunda venida del Señor, ¿a qué hace referencia? A la redención. Por eso en Lucas el Señor dice que cuando digamos de guerras, rumores de guerras, cuando vengan las inundaciones, cuando vengan las plagas, cuando venga todo lo que ha de venir, ¿qué dice el Señor? No se preocupe, no tenga temor, no es el fin, pero prepárese porque su redención está cerca.
¿Por qué nos preocupamos por la situación? Y el año entrante no va a ser muy fácil, pero será fácil para aquellos que estamos con el Señor. Para aquellos que nos hemos metido y nos hemos sostenido con Él, porque Él facilitará nuestras cargas, dice el Señor. Porque el año entrante es duro con todas las situaciones que nosotros estamos viendo con nuestro país y con el mundo. La guerra que va a haber entre las mismas autoridades del mundo. Quiero imponer mi autoridad, quiero mandar aquí, y el pueblo está en medio sufriendo bajo presión, angustia, zozobra y un montón de cosas que van a suceder. Por eso el Señor dice, ¿escuchó una plaga? ¡Aleluya! ¿Escuchó que viene una inundación? ¡Amén! ¿Escuchó que viene un temblor? ¡Amén! ¿Por qué se preocupa? ¿Por qué se asusta? Esté tranquilo. ¿Por qué? Porque después de la traición, después de la destrucción, vendrá su salvación. Después de que el diablo venga y me traiga la traición de un ser querido, de una familia, de cualquier cosa, alguien me va a traicionar. Alguien me va a robar. Entonces va a decir, uy, ese familiar me robó, a usted le va a doler. Y usted va a decir, y eso que es mi familia, y eso que es el hermano en Cristo, y eso, y o sea, empezamos nosotros a hablar con amargura de corazón. Pero si le roba el de la calle, usted dice, sí, me lo robó, con eso no decimos nada. Pero si nos agarramos a pelear con el hermano. Pero dese por entendido que aunque haya traición, aunque haya destrucción, es porque su salvación viene de parte de Dios. Tenga en cuenta esas tres cosas que siempre van a suceder. Por eso el Señor, ¿qué dijo? ¿Viene la traición? Claro que sí. ¿Viene la destrucción? Claro que sí, en Moisés y con todos ellos. Y después de todas esas situaciones, ¿qué llegó? La salvación, la salida de la esclavitud, de la opresión, de la angustia. ¿Y cómo salieron? Con riquezas, con vestidos, con dinero, con todo lo que Egipto había cogido de ellos producto de su trabajo. Pero queremos que Dios me dé todo, pero yo no le doy nada a Dios. Queremos que Dios me dé casa, carro y beca, pero yo no le doy nada a Dios. Entonces, el que siembra cero, ¿qué recibe? Pues cero. Cero mató a cero. Pobre cero, ¿cierto? Pero nosotros no hemos entendido, porque acá hay avaricia, codicia. No hay entrega de corazón a las cosas de Dios. Y dice el Señor, ¿cuál es el orden de entrega de la palabra de Dios para conocer las palabras de esta profecía? Vuelve y le repito. Dios escribió el rollo, se lo entregó al Mesías. ¿Por qué se lo entregó al Mesías? Porque era el único que podía abrir el rollo. Era el único. El libro sellado con los 7 sellos, él era el único que podía abrir. Nadie podía abrir el libro. Nadie lo podía abrir. Y dice, era digno de abrir el libro, el rollo. Luego el ángel, es decir, el mensajero de Dios, es decir, el espiritual, el siervo, Juan. Y Juan, o sea, Juan va a resucitar y va a decir, vengan hermanos, yo estuve con Cristo, vengan, les digo. No. Lo que Juan dejó aquí escrito es lo que nosotros tenemos que aprender. Y yo soy un siervo. Soy un siervo que vengo a enseñarle a usted, pero para poder enseñar, yo tengo que estudiar. Yo tengo que dedicarle tiempo a la escritura. Es lo que se llama los nuevos Juan, el evangelio. O sea, yo tengo que enseñar la palabra de Dios. Yo tengo que decir, ¿qué fue lo que dejó Juan? Bueno, el Señor habló de qué? De que el reino de los cielos es semejante a una red. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Usted piensa una red, uy, nos van a pescar, uy, seguro, y dentro de esa pesca habrá tiburones,
Abraham no sé qué, y empezamos nosotros a pensar, no, eso es muy distinto, no piense literal, piense espiritualmente. Piense espiritualmente, estudie qué quiere decir cada una de esas parábolas, porque ahí está lo escondido, ahí está el secreto, y esas son las palabras de la profecía que nosotros tenemos que saber para que no nos cojan fuera de combate. Porque el Señor dice, lance la red. Lanzó la red y cogieron peces buenos y peces malos. Usted dice, ¿cómo así peces buenos? No, pues si yo como uno grande, pues me como uno grande. Si este es chiquito, pues me lo como. Ahí hago una sardina y me lo como. No, eso es muy distinto, hermano. Porque la Biblia, usted tiene que saber qué significan los árboles, qué significan el agua, qué significan los peces, qué significan los animales. Son personas. Es simbología de personas. Por eso el Señor dice, ¿qué es la red? La red es el evangelio. La red es la palabra que usted da. Y van a ser escogidos. Va a coger el pez grande, el pez bueno. ¿Cómo sabe usted que un pez es bueno y el otro malo? No, porque los ojos son saltones. No, porque los ojos son rojos. Lo que el Señor está diciendo es que el evangelio es el que va a determinar si yo soy bueno o yo soy malo. Si yo quiero caminar dentro de las cosas de Dios, entonces, ¿qué dice el Señor? Nos pone aparte. Y los que no quieren, los vuelve a echar al mar. ¿Y el mar qué es? El mundo. El mar qué es? Lo malo. Váyase. ¿Usted no quiere nada conmigo? Pues siga ya en el mundo, con sus deleites y sus pasiones. ¿Sí me voy a entender? Y no los estoy regañando. ¿Ya? Ahora, dice siervo Juan a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos del Señor? Los siervos del Señor somos los maestros. Los siervos del Señor somos los mensajeros. Somos los que predicamos. Somos aquellos que Dios nos habla para nosotros poder enseñar. Por eso cuando usted le deleguen, tiene que estudiar. Usted no puede ir a internet, porque es que eso es de él, y a lo mejor lo que él está, no es lo que dice la Escritura, no es lo que Dios le quiere mostrar a usted, no es lo que Dios nos quiere enseñar a usted para que usted nos enseñe a nosotros. Usted nos va a traer una palabra falsa de otra persona. Y estoy siendo hereje, mentirosa o mentiroso. Por eso, Glorita les da, Chía les da, el hermano les dan unos parámetros. ¿Por qué se van para otro lado si le están diciendo, este es el mensaje? Escudriñe lo que dice ahí. Y terminamos hablando de otras cosas. ¿Por qué? Porque usted no sabe ni dónde está parada. Porque no sabemos dónde estamos. Y no le estoy echando el agua a nadie, sino es lo que dice el Señor. Eso se llama obediencia. Obediencia a la autoridad. La autoridad de los devocionales es Glorita. Lo que ella diga es lo que se tiene que hacer, porque ella es la líder. Porque ella es la que Dios va a respaldar con los devocionales. Lo que diga Chío, que es lo que Dios le ha dado, que es lo que Dios le ha dicho para la persona se sujeta a lo que ella dice, porque Dios la respalda a ella. Lo que diga el hermano de la vigilia. Eso es lo que me dice la Escritura, hermano. Pero nosotros somos muy dados a ser desobedientes y queremos que Dios nos bendiga. Y dice la Escritura, dice los maestros, los profetas. ¿Qué es un profeta? Es la persona que trae un mensaje que va a suceder en el futuro. Ese es un profeta que trae una profecía. La profecía es un evento futuro, algo que el Señor le dijo a una persona que va a acontecer en el futuro. Cuando una persona viene y dice, es que a mí Dios me mostró esto, que si usted no tiene cuidado, esto le va a pasar. ¿Qué está haciendo el Señor? Le está dando una profecía por medio de un profeta para que usted se cuide de lo que ha de venir. Pero es decisión suya
si quiere obedecer el mensaje del profeta y prevenir un futuro de ¿qué? De lloro, lamento, tristeza, opresión y angustia. Eso es la función del profeta. No pelear, es que no existen los profetas, es que no existen los pastores. Entonces, ¿usted quién es? Porque esa es la pelea, ¿sí o no? Eso es lo que hago. Es que no existe. Entonces, ¿usted por qué predica? ¿Por qué predica? Si nosotros los que predicamos estamos pastoreando, estamos enseñando, estamos dando de comer a la grey de Dios, porque eso nos mandó el Señor, a darle de comer a sus ovejas y a sus corderos. Pero se nos hace fácil escuchar a los de allá afuera. Ay, es que a mí sí me gusta ese. ¿Y qué? ¿Le enseña lo que dice la Escritura? Yo no estoy diciendo que no. Pero si usted está en la capacidad de discernir, hágalo. Si usted no tiene la capacidad de discernir y usted termina creyendo que el diablo es Dios, es su problema. Porque el diablo es lo que va a hacer. O eso no es lo que va a pasar al final. Eso no es lo que está pasando al final. Y es lo que va a suceder. Y que muchos, dice la Escritura, que muchos van a ser engañados. Los siervos, los ungidos, los que se dicen ser, pero no son. Por eso, sea fiel a la Escritura. Sea fiel a Cristo. Tenemos muchas cosas que aprender de la palabra de Dios. Dice, ¿quiénes son? Dice, los líderes que enseñan las palabras de esta profecía que van a suceder pronto. Por eso es importante, hermano, conocer el mensaje del Señor. Conocer la palabra. Usted lee, nosotros escuchamos, nosotros guardamos para poder hablar con autoridad, para poder exponer el mensaje del Señor. Y dice, vámonos por favor a Job 26:4. Job 26:4. Job 26:4. Dice, a quien has anunciado palabras, y de quién es el espíritu que de ti procede. Fíjese que aquí el Señor, ¿de qué está hablando? Que aquel que ha sido elegido, que se ha dispuesto para el Señor, ¿de quién viene la palabra? De Dios. Por eso dice, a quien has anunciado palabras. ¿A quién nos anunció? A nosotros. Él nos anunció su palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo. Ahora fíjense que antes de venir, me vino a la mente esto. Dios es espíritu y es vida. Dios es espíritu y es vida. Dios es palabra y es verdad. Esas son las 4 cosas que dice la Escritura que usted debe tener muy claro. Dios es espíritu y es vida. Porque el espíritu es el que da vida ¿a quién? Al hombre. Es el que le da vida ¿a quién? A la palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Y el espíritu es la verdad. O el Señor le dijo que era bueno que Él se fuera para que viniera el espíritu de verdad y nos enseñara todas las cosas. Por eso es importante, hermano. Recuerde eso. Dios es espíritu y vida. Lo dice Juan 6:63. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo le hablo son espíritu y son vida. Y también dice, la palabra es espíritu y la palabra es verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios. Dios es la verdad, la única verdad, el único verdadero. Cristo es el que viene a certificar lo que dice el Padre. Por eso Él dice, ¿a quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? El espíritu que hay en usted, ¿de quién es? ¿Está segura? A todos Dios nos dio un espíritu, ¿cierto? Pero usted, ¿qué está haciendo con él?
¿Qué estamos haciendo con el soplo que Él me dio a mí de vida? ¿Quién alimenta mi espíritu? ¿Cómo me enfrento al espíritu de Satanás? Porque la Biblia me presenta dos opciones. O soy de Dios o soy del diablo. Aquí no hay más opciones, hermano. No, miti. De aquí para allá el diablo, de aquí para acá Dios. Ah, bueno, pues espere a ver si es que Dios la va a llevar a usted miti. Y seguramente le va a ganar más el diablo que Dios. Por eso el Señor dice en Juan 3:31, ¿a quién le estamos anunciando la palabra? ¿O qué palabra es la que estamos nosotros anunciando? Dice Juan 3:31, el que de arriba viene es sobre quién, sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. ¿Qué me está diciendo aquí el Señor? Hay dos creyentes, hay dos palabras que vienen. Viene la palabra de Dios que viene del cielo, que es el maná del Señor, que es el maná que es Cristo, que es la palabra de verdad. Y si yo, mire hermano, si yo soy del Señor, si yo estoy en el Espíritu y con el Espíritu y soy del Espíritu, yo voy a hablar de las cosas que hay allá arriba, de lo espiritual. Voy a hablar de las cosas del Padre, voy a hablar de la palabra de Dios, voy a hablar del mensaje. Si soy espiritual, si he nacido de nuevo, si me alimento de la palabra, si yo tengo una relación con el Señor, yo voy a hablar de Dios, yo voy a hablar de la palabra, yo voy a hablar de la escritura. ¿Por qué? Porque soy del Espíritu. Porque mi espíritu está siendo edificado por el Espíritu de Dios. Pero mire lo que dice el Señor. Dice, el que es de la tierra, ¿qué habla? ¿Y cómo sabe usted que una persona está terrenal? Ay, ayúdeme, que quiero casa, que quiero plata. Cuando una persona habla eso, ¿esa persona quién es? Terrenal. Así usted venga y tenga su lámpara, así usted venga y lea la escritura, pero lo que usted habla es lo que usted está diciendo quién es. Si usted está con Dios, o usted está en la tierra o en el mundo o con el diablo. ¿O no es así? La escritura lo está diciendo. Lo que usted habla está definiendo si usted está en el espíritu o usted está en la parte natural o terrenal. Por eso aquí el Señor dice, el que es de la tierra es terrenal. ¿Y qué habla? Cosas terrenales. Ay, yo quisiera que el Señor me diera una casa. Ay, yo quisiera que el Señor me diera una lotería. Ay, yo quisiera, ¿para qué? Si con lo poquito que tiene no hace nada para Dios. ¿Usted se imagina que Dios le dé a usted plata? Usted se pierde, hermano. Se va de gancho con el cachón y se va. Así de sencillo, hermano. Y Dios no nos va a dar hasta cuando realmente nosotros no nos hemos entregado a Él. Que no lo cambiemos por dinero, que no lo cambiemos por lujuria, que no lo cambiemos por cosas del mundo, sino que usted dé la vida por Él. Por eso muchos estamos como estamos, ¿por qué? Porque Dios sabe que si a usted le da el dinero que usted está pidiendo, usted no estaría aquí y no buscaría al Señor. Eso sí tenga la plena seguridad. Por eso el Señor nos tiene con el aguijón, ¿cierto? Y eso que tenemos el aguijón y todavía corcoviamos, y todavía como que no quiero, como que eso no es necesario tanta Biblia, eso no es necesaria tanta oración. Pues no, y siga ahí con el diablo al hombro, y siga ahí con su dolor, y siga ahí con su angustia, y siga ahí. Usted toma la decisión. Como yo le dije al Señor, usted es mi Dios. Usted es mi Señor, usted me eligió, pero usted cuida de mi salud. Usted cuida de mi salud, Señor. Cuida mi salud, cuídame de todo, Señor. Porque usted es mi Dios. Y si no, entonces ¿a cuál Dios yo le apunto? Eso es lo que usted le tiene que decir. Pero ¿cómo le voy a decir si yo solamente digo, Señor, ¿será que usted me da para esto? Señor, o sea, pido carne.
y solo pido carne, y solo pido cosas terrenales. ¿Y dónde está lo espiritual? No, no lo quiero. Ah, bueno, pues entonces siga ahí arrastrándose como la serpiente. Comerá del polvo de la tierra, dice la Escritura. Y yo le voy a decir, hermano, de aquí en adelante, la palabra es pan sin levadura. Y es dura la palabra. Así de que si usted galletica de soda, entonces véngase dentro de un canequito por si se desbarata, no se quede en la mitad del camino. Porque eso es así, hermano. Yo he tenido que enfrentarme con lo que yo aprendí. Yo digo, uy, estoy acá. Y cuando dicen algo en la clase, levante la mano y yo digo, no lo sé, no sabía eso. Y tengo tantos años en el Señor. Y he leído la Escritura. ¿Y me hace eso? Eso no me hace nada, hermano. Es que yo camino con el Señor y Dios me está enseñando a mí la palabra de Dios. Porque lo que yo desconozco, a lo mejor usted lo sabe. Y lo que usted no sabe, a lo mejor yo lo sé, o otro. Porque yo siempre he dicho que hay personas que saben más que yo. Eso sí lo sé. Hay personas que son más espirituales que yo. Hay personas que caminan mejor y mejor y más con el Señor que yo. Yo lo sé y lo reconozco. Y no me da pena decirlo. Porque uno tiene que reconocer que hay personas que saben más. Hay personas que tienen una relación muy bonita con el Señor. Y no se sienta mal. Yo, en muchas cosas que nos han preguntado en la capacitación, yo he tenido que levantar la mano. No lo sé. No sabía eso. Y tiene que ser un Señor. Y dice Él, cuando usted reconozca que usted no lo sabe, eso se llama humildad. Eso se llama sencillez. Eso se llama reconocer que realmente mora el Señor ahí. No es que usted la jactancia, porque es. No, hermano. Porque los jactanciosos el Señor de lejitos. Dice el Juan 3:30, dice, el que viene de arriba es sobre todos. Es decir, el espiritual. Recuerden lo que dice Pablo, ¿no? El espiritual nadie lo juzga. Porque a mí un hombre de la carne, un hombre que no está en el Señor, ¿me puede juzgar? A mí no me puede juzgar el hombre natural, el hombre carnal, el hombre diabólico. A mí me juzga Dios, me juzga su palabra. Pero dice el Señor, yo como espiritual sí puedo juzgarlo a ustedes. ¿Por qué? Porque estoy en el espíritu. Porque yo discierno, porque yo veo, porque yo escucho. Y yo digo, Señor, tal cosa. Y a veces viene un pensamiento y ¡pum! Eso es lo que sucede. Yo digo, Señor, no me traiga esas cosas porque siempre que usted me trae algo, ¡pum! Eso es así. Y dice la palabra del Señor, dice, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. Pero el que viene del cielo es sobre todo. Fíjese que 2 veces dice el Señor que el que viene del cielo es sobre todos. Por eso los que caminamos con el Señor, los que tratamos de buscar al Señor, los que tratamos de mantenernos en la santidad con el Señor, pues Dios nos guarda, nos cuida, nos protege. Pero ¿qué tengo que empezar a mirar? ¿Tengo soberbia? ¿Soy jactancioso? ¿Soy prepotente? ¿Me creo que soy la última gaseosa del desierto? ¿Soy la cereza del pastel? ¿O tenemos que decir, Señor, yo no soy nadie? Tenemos que decir como Job, te conocía de oídas, pero ahora mis ojos te están viendo, Señor. Tenemos que reconocer, hermano, que nos falta mucho pelo para el moño, dicen por ahí. Muchas cosas, hermano. Y ahorita con esta enseñanza que he preparado, que le he dado mucha cabeza a esto, para poder, digamos, buscar los conectores para poder encontrar el lineamiento de lo que el Señor tiene para nosotros. Es genial. O sea, uno se queda y digo, uy, Señor, ahora yo leo, yo digo, lo que aquí el Señor me está diciendo esto y esto. Ay, pero ¿qué quiere decir esto? Si yo no lo conozco, tengo que estudiarlo.
Pero aquí nosotros vamos a aprender quiénes somos con el Señor. Dejémoslo ahí, pongámonos en pie, vamos a orar. Vamos a ser engañados. Pero lo malo, ¿sabe qué es? Que a veces la gente no quiere conocer y no quiere reconocer la verdad. Y no, es que esto es lo que yo creo y usted no quiere avanzar y no quiere dejar que la verdad del Señor nos quite el velo. Amado Dios, te damos gracias por la palabra, Señor. Ayúdenos, Señor, a empezar a entender las palabras de esta profecía. Fíjese que usted nos habla, Señor, que era lo que entendía, Señor, cuando estudiaba en Medellín esta palabra, Dios. El que lee, los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan. Ayúdenos, Señor, a ser esos bienaventurados. Ayúdenos a leer la Escritura. Ayúdenos a oír las palabras de las profecías que fueron dejadas por el Mesías y que son traídas por Juan y que las dejó escritas. Pero estas profecías son para las iglesias, Señor, donde nos hacen un llamado, porque son 7 tipos de iglesias, en donde a cada una de ellas le dan una identidad. Le dicen cuáles son sus errores y cuáles son sus aciertos. Por eso, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a no estar en la iglesia de Pérgamo, que es la sinagoga de Satanás. Ayúdanos, Señor, a poner por obra y a escudriñar su palabra. En la Biblia, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar de mi corazón las iras, los enojos, las contiendas y todas aquellas cosas que no me están dejando ser humildes, sencillos, para que tú puedas mostrar y manifestar eso que hay en nosotros. A través de la palabra, a través de la Escritura, Señor. Ayúdanos, Señor, para poder entender que hasta ahora, Señor, podemos reconocer que hay muchas cosas en nosotros donde hay falencias, donde no hay cosas verdaderas enseñadas, donde nosotros hemos permitido, Señor, que otro líder, que otros pastores siembren en mi corazón una semilla falsa, mentirosa, que no tiene nada que ver con el Señor y que ha traído duda en nuestro corazón con respecto a su palabra. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Dios, si no somos fieles a ti, Señor. No somos fieles a la iglesia, Señor. No somos fieles a su palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a sacar de nosotros lo que no es tuyo, para que pueda manifestarse Cristo en nosotros. Para que esa palabra que fue enviada por Dios para la espera del Mesías, así como Dios le dijo a Moisés, le dijo a Isaías, le dijo a cada profeta que había de venir uno que reinaría para siempre. Y vino, pero ellos no lo recibieron, porque las enseñanzas no eran de acuerdo a la Escritura. Eran costumbres de hombres, eran mandatos de hombres. Cambiaron la dirección de la palabra, le añadieron y le quitaron. Por eso no comprendieron, por eso no entendieron quién era el Señor, el Mesías, el profeta que había de venir, prometido a Moisés para el final de todos los tiempos. Señor, prepáranos, porque sabemos que el mundo se prepara para un cambio de año y siempre dice que el año nos traiga cosas nuevas, que este año va a ser mejor, cuando la Biblia me dice otra cosa diferente. Los tiempos serán malos, porque vendrán plagas, porque vendrán situaciones, y nosotros, Señor, estamos enseñando pompitas de jabón,
Por eso, Señor, como te he dicho, perdóname, Señor, si he enseñado en algunas cosas algo que no es tuyo, algo que no se relacione contigo, con tu espíritu. No quiero traer nada de nadie, sino lo que dice la Escritura, Señor. Por eso, gracias, Dios. Gracias por cada devocional. Gracias por cada palabra que nos dan los hermanos, Señor. Bendiga a cada líder que con diligencia, con amor, con entrega, dedica tiempo para entregar a aquellos que de corazón dicen, sí, acepto, sí, yo quiero. Bendiga también, Señor, a aquellos que están dispuestos a seguir en el camino, Señor. Trae a aquellos que están en la oscuridad, Señor. Tienen la lámpara, tienen el aceite, pero están dormidos. El espíritu de estupor, como nos enseñaba Astrid, Señor, ha caído sobre la iglesia, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, bendito Dios. Traiga sanidad sobre su pueblo, Señor. Muéstrale el camino de la fe. Muéstranos cómo debemos de cuidar este templo, Señor. Cómo debemos de alimentarnos, cómo debemos de dormir. Que no pasemos largas horas hasta la noche entrada en el celular, quitándole horas al sueño reparador de la noche, Señor. Perdónanos, Señor, si no comemos como tenemos que comer, no hemos alimentado nuestro templo, nuestro cuerpo, para tener la fuerza, la energía, para que el cuerpo se mantenga en pie, Señor. Perdónanos, Señor, porque le hacemos caso al hombre, no al que hizo al hombre, Señor. Perdónanos, Señor. Bendíganos, Señor. Guárdanos de la ira venidera, Señor. Y abre nuestro corazón. Disponga nuestra mente para recibir esta palabra, Señor. Este mensaje que tú traes para que nuestros sentidos no sean engañados. Por eso, gracias, Señor. Porque tú traerás la palabra, tú nos enseñarás qué es lo que debemos hacer nosotros como cuerpo, como iglesia, para que podamos ser redimidos, para que podamos ser sacados de la esclavitud, de las situaciones que se avecinan para la iglesia y para el mundo en general. Gracias, Señor, porque solo tú sabes, Señor, el porqué y las razones por las cuales el hombre prohibió, Señor, poner volumen a las iglesias, a las fiestas, Señor, y a todo ese montón de cosas, Dios. Gracias, Señor, porque muchos hacen alarde de sus congregaciones, de sus orquestas, como hablaba el doctor el domingo, Señor. Gracias porque tú nunca nos permitiste levantar un grupo porque muchos no venían en santidad y no están en santidad. Por eso tú nos diste un instrumento, Señor, un equipo, Señor. Gracias, Dios, porque Él solamente se usa para lo tuyo, Señor, para el mensaje. Gracias, Señor amado. Bendiga nuestra congregación. Bendiga las familias de Jesucristo, el verdadero camino. Corre el velo de nuestros ojos, disponga nuestro corazón para adorar al Señor de acuerdo a la palabra. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho lo que es correcto, si no hemos enseñado lo que el pueblo necesita para podernos ir contigo, Señor. Gracias, Señor. Bendiga a Elina, a su familia allí en Barranquilla, Señor. Bendiga a mi hija en Medellín, Señor. Guárdala, cuídala. Siga dándole sabiduría para que pueda realizar su labor en la empresa, Señor. Bendiga a las hermanas en Bogotá, Señor. Siga dándole sabiduría, entendimiento, entrega, fidelidad para contigo, Señor. Bendiga a Rubiela en España, Señor. Guárdala, cuídala, Señor. Que nunca se aparte de ti, Señor, ni de la palabra fiel y verdadera. Bendiga a los hermanos de Piedecuesta, Señor. Ayúdelos a cada uno de ellos a encaminarse en la fe del Señor. Bendiga a los hermanos que están aquí en la congregación, Señor.
Bendígalos, tú conoces sus necesidades, sus afanes, sus aflicciones. Abre las puertas de la fe para cada uno de ellos. Trae sanidad para aquel que está enfermo, al que tiene dolencia, Señor. Bendiga a los hermanos que están en la red, Señor. Bendígalos. Que ese evangelio, que la palabra, que la instrucción haya caído sobre estas familias que están allí al otro lado de la red. Gracias, Señor amado. Gracias, Dios eterno. Bendíganos en el nombre de Jesús. Guárdanos en la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y danos sabiduría para ser sabios, para ser corazones entendidos y para tener un espíritu inteligente para tomar las mejores decisiones. Gracias, Dios. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.